33ª oleada del barómetro de reducto del Cano. Encuesta realizada en la primera quincena de junio. Exactamente terminamos el trabajo de campo el día 12. O sea que se trata de resultados salidos de la cocina. Con una semana de análisis y presentación en el día de hoy. Tenéis el informe completo con todos los resultados. Aquí vamos a subrayar los que consideramos más interesantes. En primer lugar, hay que subrayar que lo que inquieta a los españoles, por encima de todo, sigue siendo la crisis económica. Hemos hecho una pregunta nueva en esta oleada del barómetro sobre cuáles son las cuestiones internacionales que despiertan mayor interés en la opinión pública española, y el resultado es que las cuestiones nacionales desbordan por completo la agenda mental, digamos, del ciudadano medio. Y entonces temas como el desempleo, la corrupción, cuestiones nacionales son, digamos, las que están en la cabeza de los españoles, y en segundo lugar están las cuestiones internacionales. Dentro de los problemas internacionales que sí salen a la luz y son muy relevantes para interpretar después algunas otras preguntas, son, por ejemplo, la inquietud de los españoles ante lo que interpretan como egoísmo de algunas naciones europeas, y están pensando básicamente en Alemania. La desunión de la Unión Europea es otro de los problemas, que es el individualismo de los estados, la falta de entendimiento entre las naciones de la Unión Europea, la intervención alemana y también la mala imagen que damos fuera. Son algunas de las pocas cuestiones internacionales que inquietan a los españoles, que, como digo, y básicamente ahora mismo están preocupados por la crisis económica y el impacto que tiene en sus vidas. Entonces, el primer resultado a subrayar es el papel secundario de las cuestiones internacionales dentro de la agenda de los españoles frente a la inquietud por las cuestiones o los problemas nacionales. En relación con barómetros anteriores, quizás es pronto, pero parece que se apunta una tendencia, porque siempre decimos en sociología que dos datos apuntan tendencia a una digamos, estabilización de la situación económica en la percepción de la opinión pública española. Aquí probablemente hay un efecto que podríamos decir de tocar fondo. Los españoles parecen entender que se ha tocado fondo en la crisis económica, y que a partir de ahora ya solo podemos mejorar, y por eso se ha estabilizado, digamos, en las dos últimas oleadas que hemos realizado, la sensación y la preocupación por la crisis. Es un dato que, de nuevo, habrá que esperar las sucesivas oleadas para ver si se confirma que los españoles entienden que ya no vamos a empeorar, pero por lo menos a partir de estas dos últimas oleadas se podría decir que los españoles pueden empezar a entender que ya no vamos a seguir empeorando. A lo mejor por eso, pero desde luego también por la estigmatización que supondría para España pedirlo, la mayor parte de los españoles, 2 de cada 3, rechazan completamente la necesidad de que España necesitase un segundo rescate. Aquí hemos preguntado en términos generales sobre rescate, no hemos dicho sea rescate bancario, sea rescate a la griega, simplemente rescate, ¿no? Los españoles ahora mismo entienden que no es necesario. Algunas oleadas antes, cuando hicimos la pregunta, sí que había por parte de la opinión pública española una sensación mayor de necesidad de que España fuese rescatada. Eso parece que ha ido disminuyendo, ¿no? Y volveríamos adelante, parecería apuntar a que los españoles ya entienden que la situación ha mejorado algo. Y respecto a la situación de Grecia y también a la situación de Chipre,
los españoles son solidarios con los países que están en dificultades y rechazan la posibilidad de que estos dos países, tanto Grecia como Chipre, salgan del euro. ¿Vale? No les parece la solución ni para ellos, ni para los países, ni para la zona euro, ¿no? Hay que suponer que entenderían que la salida empeoraría desde luego la situación, la crisis económica europea y también la situación de España, ¿no? Y por eso claramente se posicionan en contra de una salida del euro de Grecia y de Chipre. Y para ir acabando sobre estas cuestiones europeas y la crisis económica, hay que subrayar un dato que a mí me parece desde luego dramático y que se refiere a que me parece haber un sentimiento, yo diría, de desamparo de los españoles cuando piensan en la Unión Europea. El 85% viene a decir que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para que España salga de la crisis. No nos está apoyando, nos están poniendo piedras en el camino. Era una de las opiniones que expresaban los encuestados cuando se les preguntaba sobre estos temas, ¿no? Entonces yo hablaría sobre la situación de desamparo. Como veremos, esto no significa, y es muy importante matizar, que los españoles sean euroescépticos. Vamos a ver a continuación datos que indican todo lo contrario. Pero sí que hay una frustración evidente de las expectativas que los españoles tenían respecto a la Unión Europea y su papel en la salida de la crisis. ¿En qué me baso para decir que no hay euroescepticismo en España? En que la imagen de la Unión Europea sigue siendo buena en España, sigue estando entre las instituciones internacionales mejor valoradas, aunque haya descendido algo el apoyo a la Unión Europea, que también es cierto, respecto a las últimas oleadas, se les sigue viendo con muy buenos ojos en comparación con otras instituciones internacionales. Y además, cuando preguntamos a los españoles sobre la posibilidad de que Europa siguiese profundizando en la integración y llegase quizás en el futuro a materializarse una idea que empieza a circular, que es la de unos Estados Unidos de Europa, es decir, una Europa más integrada, con una mayor unidad de acción entre los países miembros, los españoles compran inmediatamente esa idea. El 60% de los españoles estaría de acuerdo con la existencia de esos Estados Unidos de Europa. En eso me baso para decir que no hay euroescepticismo, sino en todo caso lo que podríamos llamar eurofrustración. Es decir, queremos más Europa, querríamos que esa Europa más integrada nos apoyase más en la salida de la crisis, pero eso no está pasando y eso está provocando frustración. Pero no se puede hablar de euroescepticismo porque Europa nos sigue pareciendo una muy buena idea y la seguimos apoyando a muerte, mucho más que en otros países europeos, ¿no? Entonces, compartimos los fines, los objetivos de la Unión Europea, cosa que no pasa en otros países como en el Reino Unido y en algún país nórdico que se ha sumado recientemente a esa ola de euroescepticismo. Compartimos el proyecto europeo, pero estamos, como digo, frustrados o nos sentimos desamparados porque creemos que no se nos está apoyando lo suficiente para salir de la crisis. Por eso, eurofrustración sí, euroescepticismo no, sería la conclusión, ¿no? Por concluir con esta idea de los Estados Unidos de Europa, aunque los españoles creen que sería una buena cosa, no la ven a corto plazo. Decíamos al principio que uno de los problemas en la escena internacional que veían los españoles era la falta de unión y el egoísmo de las naciones de la Unión Europea, y por eso cuando se les pregunta si la Unión Europea, la profundización hacia unos Estados Unidos de Europa
se puede producir a corto plazo, la mayor parte de los españoles creen que en este contexto no, que es algo que en todo caso se podría realizar a medio o largo plazo, ¿no? Porque, el resumen sería, sí, es una buena cosa, nos parece que Europa debería tirar por ahí hacia la creación de los Estados Unidos de Europa, pero tal como está la situación ahora, no parece que se vaya a producir de inmediato. Bien, cambiando de tercio y pasando al mundo árabe y los cambios que se están produciendo en muchos países, a los españoles dentro de estos procesos de transformación les inquietan básicamente dos problemas. Por un lado, el ascenso del islamismo radical que se ha producido en algunos de estos países y desde luego, quizás por la experiencia histórica que ha habido en España también de una guerra civil, la posibilidad de que ese mismo tipo de conflictos se pueda producir en la región y acabe también por desestabilizar y por poner fin a estos procesos de transición a la democracia, ¿no? A pesar de esos temores, también es tajante la respuesta de los españoles cuando se les pregunta sobre si esa llegada de la democracia sería buena o mala para España. Están convencidos de que es algo bueno, aunque tenga esos efectos perversos de los que he hablado antes, como el ascenso del islamismo radical. ¿Le interesa a España que sus vecinos del sur avancen hacia la democracia con todas sus consecuencias? Es la pregunta que hemos hecho. Pues el 80% de los españoles están de acuerdo en que sí, aunque haya todos esos riesgos potenciales en esas transiciones. En cuanto a Siria, como en barómetros anteriores, se constata que la opinión pública española es estable y defiende una intervención militar internacional que ponga fin al derramamiento de sangre y el estado prácticamente de guerra civil que se vive en el país, aunque también, como en ocasiones anteriores, los españoles no son muy partidarios de enviar tropas españolas al conflicto, probablemente porque se percibe como un escenario que entraña mucho peligro para las tropas, porque hay otros conflictos a los que los españoles dan más apoyo en esta cuestión del envío de tropas, ¿no? Pero Siria es ahora mismo, digamos, un escenario muy peligroso, hay que intervenir, pero mejor que sea sin tropas españolas. En esta ocasión también hemos intentado profundizar en la imagen de Marruecos, ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, y hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, destacan los aspectos negativos del país sobre los positivos. Se considera que es un país autoritario, corrupto, un país en el que también hay mucha pobreza y que desde luego también tiene problemas de violencia, y un país también que es potencialmente hostil hacia España. Aquí seguramente está todavía reverberando las tensiones que se produjeron hace algunos años, que todos tenemos en mente, ¿no? En cualquier caso, es también un destino turístico muy atractivo para los españoles. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y los españoles también tienen muy claro que ahora mismo es un país vital para los intereses de España, es nuestra frontera sur, digamos. Los españoles son realistas y una parte importante de los españoles también lo considera un país amigo
aunque hay que subrayar que un tercio de los españoles, prácticamente un tercio, piensa que es un país enemigo. Un dato también a tener en cuenta. La consecuencia, cuando mezclamos todos estos componentes en la coctelera y preguntamos, pedimos una valoración global del país, de Marruecos, la consecuencia es que nuestro vecino del sur pasa a situarse entre los países peor valorados por los españoles. Recibe concretamente una nota de 4,1 en una escala de 0 a 10 y de esta forma se sitúa como país similar a ni más ni menos Venezuela e Irán, que son los tres peor valorados por los españoles. En el extremo contrario tenemos a países como Brasil, que ahora mismo es uno de los mejor valorados en España. En esta ocasión la batería es muy amplia y preguntamos tanto por países europeos como latinoamericanos, casi todo el mundo, y estos serían los extremos, ¿no? La antítesis de Brasil es Marruecos. Por eso decimos que el equivalente a Marruecos en América Latina sería Venezuela, que también suspende con un 3,7 en la escala de 0 a 10. Y respecto al cambio de gobierno que se ha producido en Venezuela, la opinión que tienen los españoles sobre el nuevo presidente venezolano se parece bastante a la que tenían sobre el difunto presidente Chávez. Es decir, la opinión es mala. Nicolás Maduro recibe un 2,5 en la escala de 0 a 10. Es una nota prácticamente idéntica a la de Chávez y por eso podemos decir que para los españoles Maduro pues es el mismo perro con distinto collar, ¿no? No ha cambiado, no hay un efecto positivo del cambio de presidente en Venezuela, ni sobre la imagen de Venezuela, ni sobre la imagen del nuevo gobierno. Y también coherentemente con este dato, la mayor parte de los españoles, algo más de la mitad, 53-55%, piensan que con el nuevo presidente la evolución del país, de Venezuela, pues no va a ir a mejor, sino que más bien puede empeorar todavía más. Pasamos ahora a temas de imagen de España y de marca España. Dentro de lo que es el Observatorio de la Marca España, hacemos preguntas en el exterior sobre cómo nos ven los alemanes, los norteamericanos, los italianos, pero también estamos haciendo preguntas sobre cómo se ven los españoles a sí mismos, porque hay consenso entre todos los analistas sobre el hecho de que ahora mismo, por efecto de la crisis, los españoles tienen una opinión muy negativa de sí mismos, en general, de su clase política, del país en su conjunto, ¿no? Entonces nos interesaba comparar los estereotipos que se dan fuera de España con los estereotipos que tenemos los españoles sobre nosotros mismos. Los españoles se valoran a sí mismos como tradicionales, claramente, un 60%, como personas no fiables, es decir, acabamos de tener la semana pasada, me parece, el resultado de un estudio del BBVA, la Fundación BBVA, que decía que los españoles de todos los europeos eran las personas que menos confiaban en sus conciudadanos. Los españoles confían muy poco en otros españoles. Este dato es coherente con este otro estudio, porque los españoles no nos fiamos, la mayoría de los españoles no se fían de los otros españoles. Y lo que destaca sobre todo es que el 90% de los españoles considera que somos un país corrupto, ¿no? La corrupción, digamos, es lo que suscita más consenso, es el estereotipo más extendido entre los españoles ahora mismo, por todo lo que está pasando, ¿no? Eso en el lado negativo, pero los españoles no solo nos vemos de forma negativa, también pensamos que tenemos cosas buenas, ¿no? Y que hay que destacar también en este estudio. Por ejemplo, nos consideramos trabajadores, un 70% de los españoles se ve así,
nos consideramos también solidarios y también nos consideramos una sociedad tolerante, ¿no? Entonces, esos serían los rasgos positivos y por la magnitud de los porcentajes muy positivos de los españoles. Daos cuenta de que ese 80% de españoles que se consideran trabajadores, solidarios y tolerantes es prácticamente muy cercano al 80% de españoles que se consideran corruptos. Es interesante subrayar también, y eso lo hemos podido hacer al comparar nuestros dos barómetros, que por lo general hay un efecto espejo, es decir, la imagen que los españoles tienen de sí mismos se parece bastante a la imagen que tienen los extranjeros de los españoles, ¿no? Aquí es difícil decir, como se planteaba en la escolástica medieval, ¿qué es este resultado? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué produce qué? ¿Es la imagen exterior la que está influyendo sobre la visión que tenemos de nosotros mismos? ¿O al revés? La opinión que tenemos de nosotros mismos se está reflejando en el exterior. Necesitaríamos más investigación para saberlo, ¿no? Solo hay dos aspectos en los que no hay una coincidencia entre la reputación interna, es decir, la imagen que los españoles tienen de sí mismos, y la reputación externa, la imagen que se tiene fuera de España. Y tienen que ver con dos temas sobre los que se ha discutido mucho y que están en la agenda. En primer lugar, la corrupción. Los españoles nos vemos mucho más corruptos de lo que se nos ve en Alemania, por ejemplo. Cuando presentamos los resultados del barómetro de Marca España, dijimos que la imagen de España como país corrupto había crecido. Es decir, que se nos veía como un país más corrupto que hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues los españoles son todavía mucho más críticos que los alemanes, el doble de críticos prácticamente. Nos vemos muchísimo peor de lo que nos ven los alemanes en este tema de la corrupción. Y lo mismo pasa en el tema de la confianza, aunque en menor grado. Un alemán confía más en un español de lo que lo hace un español en otros españoles. ¿Vale? Por lo tanto, hay un claro problema de no sabría cómo calificarlo, más que en términos de reputación interna. La opinión que tienen los españoles de sí mismos en este momento, probablemente por efecto de la crisis, probablemente por los escándalos de corrupción que están día sí día no en la prensa, hacen que se haya deteriorado mucho la imagen que los españoles tienen de sí mismos. Y que, por lo tanto, la visión española, la visión que los españoles tienen de sí mismos, sea mucho peor que la imagen que tienen los alemanes, que se han convertido en uno de los países más críticos como España. Pues los españoles todavía peor que los alemanes a la hora de valorar a España. Y finalmente subrayar también que la mayor parte de los españoles cree que la imagen de España en el exterior no ha mejorado en los últimos meses. Aquí, de nuevo, yo creo que los españoles, en términos psicoanalíticos, están proyectando. Sabemos que por el seguimiento que hacemos de la prensa internacional ha bajado bastante la presión de las agencias de rating, de la prensa internacional, etc. La imagen de España, objetivamente, ha dejado de empeorar, pero los españoles siguen pensando
que va a peor, ¿no? Por eso mi sensación es que esta mala imagen que tenemos de nosotros mismos la proyectamos sobre el exterior y pensamos que se nos sigue viendo mal, ¿no? Respecto a políticas que se deben seguir en España para salir de la crisis, para mejorar nuestra situación, los españoles desde luego consideran que entre las primeras medidas a tomar está solucionar los problemas reales de la economía, pero también es muy interesante que se le da la misma importancia a las políticas de imagen. Los españoles creen que se debe trabajar en los dos frentes, tanto la mejora de la situación real como el cambio de percepciones en el exterior. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar la imagen de España fuera, ¿no? Y asimismo también consideran que es importante cambiar la imagen de España que tienen los españoles para que sea más positiva y optimista, que obtienen un 7 en una escala de 0 a 10, y también consideran que es importante para mejorar nuestra situación lograr un mayor poder e influencia en las instituciones internacionales para poder defender mejor nuestros intereses. La diferencia entre la política más apoyada y la menos apoyada es de solo un punto, están todas en torno al 7 en la escala de 0 a 10, o sea que los cuatro aspectos son importantes, aunque desde luego destaquen por su mayor apoyo la solución de los problemas reales de la economía y la mejora de la imagen de España en el exterior. Así las cosas, no es extraño que la mayor parte de los españoles bendiga la iniciativa Marca España, que está pensada precisamente para mejorar la imagen de España en el exterior. A un 65% de los españoles les parece una muy buena idea. Y para concluir, y también en relación con estos aspectos que estamos tocando, hemos preguntado por distintas partidas de gasto público, se deberían mantener, aumentar o reducir, y hemos querido destacar el apoyo que dan los españoles a dos políticas. En primer lugar, los españoles quisieran que aumentase el gasto en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Después viene el apoyo a las energías sostenibles, pero ya después, en tercer lugar, prácticamente igualado con la política anterior, los españoles consideran muy importante en este momento actual de crisis apoyar a las empresas españolas para que salgan al exterior. Todavía más, todos sabemos que la balanza comercial ha mejorado, que las empresas, dado que el mercado nacional no tira, están saliendo, pues los españoles desean que se les apoye más, porque entienden que de esa manera la salida de la crisis será más rápida, ¿no? Y además también tenemos otro dato interesante, y es que los españoles están comprando cuando pueden productos nacionales antes que productos de fuera, y tienen muy en cuenta el hecho de que el producto esté fabricado en España a la hora de realizar sus compras. 2 de cada 3 lo afirman. Entonces hay aquí una especie de nacionalismo comercial, digamos, ¿no? A la hora de elegir entre dos productos, un alemán y un español, voy a comprar el español para apoyar a las empresas y la economía española. Entonces, estos serían los resultados que nosotros destacaríamos de este barómetro. Entonces, estoy a vuestra disposición para dudas, preguntas.